Muchas gracias por la presentación. Soy Salma Pacheco, soy médica epidemióloga y máster en vacunología y desarrollo farmacéutico, y mi conflicto de interés es que actualmente soy gerente médico en el área de vacunas para Glaxo en México. Ustedes mejor que nadie, y creo que esta diapositiva el día de hoy sobra por estar en un foro con neumólogos. La doctora Yuli nos acaba de hablar acerca del impacto que tiene cada una de las exacerbaciones en sus pacientes. Yo he tenido la oportunidad de conocer un poco de Santo Domingo, de comer comida deliciosa en los días anteriores, pero quiero conocer un poco más acerca de ustedes. Me gustaría que levante la mano quién cree que tiene su esquema de vacunación completo de la infancia, es decir, que sus padres los llevaran a todas sus vacunas de la infancia. Ok, gracias. Veo un par de manos, pero algunas otras titubean. ¿Qué tal de su vacuna contra SARS-CoV-2 o COVID-19? ¿Quién se aplicó la vacunación, el esquema de vacunación contra COVID-19? ¡Wow! Muchas más manos. Gracias. ¿Quién de ustedes se ha vacunado contra tosferina o contra pertussis durante la edad adulta? Excelente. Gracias. Pero se fijan cómo la proporción de manos es distinta. Contra COVID-19, rápido, todos. ¿Qué pasa? ¿Qué estamos fallando? Vamos a hablar de esto a continuación. Y especialmente porque ustedes son el líder de opinión de cada uno de sus pacientes con EPOC. Sus pacientes con EPOC tienen mayor riesgo de tener tosferina, que es a lo que vamos a evocar esta charla. De hecho, tener EPOC duplica el riesgo de tosferina con un riesgo relativo de 2.5. Este es un análisis de los Estados Unidos en los que compararon a dos grupos, las personas que tuvieron tosferina y tenían EPOC adicionalmente, y las personas que tuvieron tosferina sin tener alguna condición crónica. De hecho, EPOC aumenta la duración de la tosferina, es decir, tosferina no es únicamente una enfermedad pediátrica. Tosferina sucede en adolescentes y sucede en adultos, y especialmente en el grupo de pacientes con una enfermedad respiratoria crónica puede tener complicaciones y peores desenlaces. Acá lo vemos como el solo hecho de tener EPOC aumenta el doble el riesgo de tener tosferina. Adicionalmente, tosferina puede involucrar un descontrol de su enfermedad de base. Y pensamos que Bordetella pertussis no afecta a los adultos. Esta es una encuesta de cero prevalencia, es decir, se buscaron los anticuerpos contra la toxina de pertussis en adultos de 40 a 85 años en Inglaterra. Y se catalogaron, es decir, cuántos de ellos habían tenido tosferina porque lo demostraba la sangre. Y algo importante es que estos anticuerpos no podían venir de la vacunación porque en Inglaterra la vacunación contra tosferina no forma parte del programa de vacunación, como entiendo que es acá en República Dominicana. Aquí no forma parte del programa, pero está disponible en el sector privado. Para no platicar de más de esto, en las barras van a ver cómo si existe el antecedente de anticuerpos. Quiere decir que estos pacientes con EPOC están enfermando de tosferina. La mayoría de ellos, en las barras azules de color más fuerte, aquellos que tuvieron tosferina recientemente, en los últimos 3 años. Y en la barra color clara, que está en la parte de arriba, casi el 80% de los pacientes con EPOC habían tenido tosferina incluso 3 años atrás o más. Es decir, sí sucede tosferina en adultos y sí sucede tosferina en EPOC. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene tosferina? Bueno, desde luego su atención hospitalaria es mayor. En las barras color anaranjado van a ver la atención médica que demandó un paciente que tenía EPOC y adicionalmente tuvo tosferina, comparado con los controles que solamente tenían EPOC.
Sin entrar a números específicos, ustedes van a poder ver que la barra color anaranjado, estos pacientes que tuvieron tosferina, demandaron mayor número de consultas a su médico general, necesitaron más prescripciones, necesitaron incluso más visitas a urgencias, tuvieron que ingresarse por específicamente una causa respiratoria e incluso por otro tipo de causas. Si ligamos que ese paciente necesitó más recursos en salud, por tanto, también generó mayor costo en salud. Y esto se puede ver desde la perspectiva de la familia del paciente o incluso desde una perspectiva del sector salud. Acá sucede lo mismo, en las barras color anaranjado ven aquellos pacientes que tenían EPOC, mientras que, y que tuvieron tosferina desde luego, mientras que en el color gris vemos los puros controles. De este lado de las gráficas, se ve el apuntador, estamos hablando de quienes tuvieron más de una hospitalización relacionada con tosferina. ¿Por qué? Porque en el adulto y en el paciente con enfermedad respiratoria crónica, tosferina puede complicarse. Y vamos a verlo en un momento más. Y no únicamente este paciente demanda atención médica de forma inmediata. La gráfica comienza en ambos lados en los 45 días después del diagnóstico de tosferina. Demanda atención los primeros 45 días, incluso 3 meses después del diagnóstico, y no se detiene ahí. Este estudio documentó que los pacientes siguen requiriendo atención médica hasta 6 meses después. ¿Cuál es uno de los mayores retos y por qué los pacientes demandan atención médica una y otra vez? La primera de ellos es porque no necesariamente el personal de salud piensa en tosferina en un adulto. Sigue este error de que la tosferina o la pertusis es únicamente una enfermedad pediátrica. Yo hace rato les decía, no es únicamente una enfermedad pediátrica, el 80% de los casos de tosferina suceden en adolescentes y en adultos. Pero ¿qué pasa? El cuadro clínico de la tosferina en adolescentes y adultos no es este clásico que nos enseñaron en la universidad de la tos convulsa, de este niño pequeño que no puede respirar. En el adulto, los paroxismos son más leves, se confunde y desde luego un paciente que tiene tos, y ustedes me lo dirán, entra al algoritmo de estudio probablemente pensando en una causa infecciosa por tuberculosis. Y llega, lo pueden seguir estudiando y difícilmente el profesional de la salud piensa en tosferina. La mayoría de los casos se curan por coincidencia al dar alguna terapia con antibióticos. Estos accesos de tos son menores, aunque pueden durar hasta 10 semanas o más. Puede haber algo de datos sistémicos como astenia, etcétera, etcétera. Pero otro reto es que el paciente llegue a tiempo por la atención en salud. A diferencia de en la pediatría, cuando tenemos un bebé, rápidamente se siente mal el bebé, rápidamente lo llevamos. ¿Qué pasa con el paciente adulto? Y retomo lo que decía la doctora Yuli, no necesariamente va a acudir a consulta. En primer lugar, no se prioriza, se espera. Tristemente, se automedica. Y esto implica que el paciente llegue de forma tardía. Ya perdimos el tiempo ideal para hacer las pruebas contra tosferina, como lo puede ser el cultivo, que es el estándar de oro, o la PCR. Y nos deja cabida únicamente a la serología, que puede tener una especificidad variable. Y como en todo nos dirá, pues básicamente si este paciente ya cursó con un cuadro clínico y no necesariamente está llegando en el mejor momento. Les platicaba que los adultos también pueden sufrir consecuencias graves de la tosferina, especialmente si lo vemos desde el punto de vista de calidad de vida. Este es un estudio de morbilidad en el que se incluyeron adolescentes y adultos
Y dentro de las complicaciones que se reportaron de forma más frecuente estuvieron algunas infecciosas que se complicaron como sinusitis, otitis media, etcétera, pero algunas otras mecánicas. Estos accesos de tos, que si bien pueden ser más violentos o menos violentos dependiendo del paciente y su estatus de vacunación, puede causar, por ejemplo, incontinencia urinaria en esas mujeres que están tosiendo de forma frecuente y esto les impacta a su calidad de vida. Del lado derecho de la diapositiva ustedes van a ver una radiografía de una mujer de 67 años, que ella tuvo una fractura de costilla, la 9ª costilla del lado derecho, e incluso tuvo un desplazamiento. Esta tos fue la que le provocó la fractura y este realmente fue su motivo de consulta. La conclusión de esto es, sí, tosferina puede complicarse en adolescentes y en adultos. Quiero cerrar un poquito el tema de tosferina para pasar a la vacunación, recordándoles que la tosferina es una enfermedad altamente contagiosa y potencialmente severa. Cuando yo digo altamente contagiosa, se puede comparar, por ejemplo, con el sarampión. La tosferina es más contagiosa que la influenza y más contagiosa incluso que el COVID-19. Un solo caso de tosferina puede causar entre 14 y 17 casos en personas vulnerables, es decir, no vacunadas. Cuando toda la atención ha estado en COVID-19, se nos olvida Bordetella pertussis, que ha estado ahí por más tiempo, le gana en antigüedad que al SARS-CoV-2 y nadie se acuerda de la tosferina. La tosferina en adultos se pasa por alto porque no llegamos de forma rápida al diagnóstico, hablábamos de las limitaciones, no creo que sea tarea fácil pedir un cultivo rápidamente y cuánto tiempo tengo que esperar para dar tratamiento. Desafortunadamente, los programas de vacunación siguen abocados hacia la pediatría, pero son los adolescentes y los adultos los que contagian a estos bebés que sí llegan graves a los servicios de urgencias. Lo que yo les quiero invitar hoy es a pensar en la vacunación en adultos como una inversión a la salud de cada uno de sus pacientes. Y no es que lo diga yo, lo dicen las guías GOLD a partir del 2021. Ustedes saben que el reporte GOLD tiene un apartado acerca de la prevención en el que venían ya cierto número de vacunas, las vamos a ver en un momento más. En 2021, las guías GOLD incluyen la vacunación contra difteria, tétanos y tosferina. Esta es una vacuna combinada de refuerzo. Y ellos toman la recomendación de los CDC de los Estados Unidos, que recomiendan la vacunación contra tosferina en todos los adultos. Entonces, todos aquellos que faltaron de levantar la mano porque no tenían su vacunación contra tosferina, la primera invitación y la primera tarea es a que ustedes completen su esquema de vacunación y entonces comiencen a recomendar a sus pacientes. Hay otros países que han hecho sus guías locales. En España también y en Vietnam se recomienda ya la vacunación contra tosferina para el paciente que tiene EPOC. Los refuerzos con la vacuna TDAP o DTPA es la misma, como se ve en las pantallas, ayuda a mantener una mejor protección. ¿Por qué? Haber tenido tosferina de forma salvaje durante la infancia no nos da inmunidad vitalicia. La inmunidad disminuye. La buena noticia es que tenemos vacunas de refuerzos, pero para serles muy sinceros, incluso ni la vacunación de refuerzo dura toda la vida. Por tanto, los refuerzos deben de hacerse cada 10 años. Al que se llevó de tarea aplicarse su vacuna contra tosferina, lo hará hoy, el lunes puede ir. Y a partir de entonces va a contar 10 años para seguirse vacunando sin límite de edad. En Glaxo contamos con una vacuna de nombre comercial Boostrix que es altamente inmunogénica incluso en adultos mayores y ustedes pueden usarla. Esta es la justificación de hacer estos boosters o estos refuerzos cada 10 años.
Partimos de la gráfica donde convergen los X, los anticuerpos tanto contra tosferina están en niveles bajos. Un mes después del booster llegamos al pico. Después tenemos una meseta que es completamente normal a los 3 y a los 5 años y de hecho los niveles permanecen en un estado aún protector antes de los 10 años. Sin embargo, casi a los 10 años el nivel vuelve a ser bajo y de ahí la necesidad de vacunar a los 10 años después de la última dosis. Luego del refuerzo, desde luego, los anticuerpos suben nuevamente hacia los niveles iniciales y estamos hablando ya de cero protección para los antígenos de tétanos y difteria y cero conversión para los antígenos contra tosferina. Estas vacunas TDAP ya tienen bastante tiempo allá afuera, tenemos datos de efectividad. Para empezar, tienen una buena inmunogenicidad, lo que les decía, en el adulto que ya tiene más de 50 años y estamos pensando en la inmunosenescencia, nos preocupa si esta vacuna es lo suficientemente buena, porque ese sistema inmune pues ya está decayendo por un proceso natural. La respuesta es sí, estas vacunas son lo suficientemente inmunogénicas y tienen un perfil de tolerabilidad aceptable o un perfil de seguridad. Hay muchos médicos que les preocupan los eventos adversos en sus pacientes, especialmente si ya es un adulto mayor, si adicionalmente tiene POC. Tenemos un perfil de seguridad aceptable y una efectividad que también puede variar. Sin embargo, algo que hablamos mucho con los médicos que se dedican al inmunocompromiso y nos dicen es que no es lo suficientemente eficaz o efectiva. Bueno, créame que es mejor que no aplicarle ninguna vacuna, especialmente en estos pacientes que tienen ya alguna enfermedad de base. Y una excelente noticia para tratar de capitalizar las oportunidades dentro de la consulta es que una vacuna como la DTPA se puede coadministrar. Es decir, si el día de hoy llega su paciente a recibir la vacuna contra influenza, este es un buen momento para aplicarle también la vacuna contra tétanos, difteria y tosferina. Si llegó por neumococo, este es un buen momento para aplicarla también. No hay necesidad de esperar por la tecnología que estas vacunas utilizan, no es ninguna contraindicación. Recuerden que la contraindicación verdadera para no aplicar una vacuna es una alergia documentada a los componentes de una vacuna. Si ese paciente tiene una infección de vías urinarias, está tomando antihipertensivos, adelante, no es ninguna contraindicación. Para casi cerrar mi charla, si los minutos anteriores ustedes estuvieron dispersos, no hay ningún problema. Esta es la diapositiva con la que yo quiero que ustedes se queden. ¿Cuáles son las vacunas que como neumólogo usted necesita recomendar en cada una de sus consultas? ¿Cómo necesita usted posicionar la vacunación como parte integral del manejo que ya le da? Usted debe de revisar la vacunación contra influenza de cada uno de sus pacientes. Ustedes saben que esta vacuna es de temporada, entonces se debe de aplicar cada año previo al invierno. La vacuna que ese paciente se puso en 2009 ya no lo está protegiendo. Eso es algo muy importante de dedicar un par de minutos y explicárselo a los pacientes. Incluso la que se puso el año pasado ya no lo está protegiendo para este año. Desde luego la vacunación contra SARS-CoV-2, COVID-19. La vacunación contra neumococo, ustedes son aquellos que más la aplican, la conocen perfecto, puede ser en su variante polisacárida o conjugada. Y estas últimas dos, que son lo más nuevo dentro de las guías GOLD, la vacunación contra tétanos, difteria y tosferina para cada uno de sus pacientes y con refuerzos de cada 10 años
y la actualización 2022, que incluye la vacunación contra herpes zóster a través de una vacuna recombinante con adyuvante si su paciente tiene más de 50 años. La vacuna recombinante no necesariamente está disponible en todos los países, pero si su paciente tiene la oportunidad de viajar y aplicársela, esto debe de ser lo ideal. Ustedes son pieza clave para que cada uno de sus pacientes se vacune o no. Desafortunadamente, los profesionales de la salud no hacen su mayor esfuerzo para dedicar estos minutos con el paciente. Y a veces escucho, no, le ofrecí la vacuna, pero mi paciente no quiso. Y yo me pregunto, ¿cuál fue la forma en la que usted le ofreció la vacuna? Le dijo, oiga, ¿sabe qué? No se ha puesto la vacuna, pase al siguiente consultorio. ¿O se dedicó los minutos para decirle que la vacunación es una inversión en su salud y esto le puede prevenir exacerbaciones? Si nosotros dedicamos este par de minutos y juntamos estas palabras clave, no asustamos al paciente diciéndole si no se vacuna le puede dar una neumonía. No, nos damos este tiempo correcto para hacer el clic. Está comprobado que 8 o 9 de cada 10 pacientes que usted ve van a terminar vacunándose. Sin embargo, si usted no dedica ni un minuto de su consulta a hablar de ellos, 1 de cada 10 pacientes se va a vacunar. Entonces, ustedes pueden hacer la diferencia. ¿Qué más tenemos que hacer? Pues coordinarnos entre disciplinas. La vacunación no es únicamente trabajo de los pediatras, como muchos creen. No es únicamente trabajo del neumólogo, no es únicamente trabajo del ginecólogo. Es trabajo de cada uno de nosotros en cualquiera de las ramas que estén. Para eso hay un gran trabajo allá afuera. Ya las guías Gold se pusieron de acuerdo, imagínense, ¿cómo no vamos a ponernos de acuerdo nosotros? Hay que participar juntos. Si yo vacuno, si yo no tengo la infraestructura, pero puedo mandar a mi paciente a un centro de vacunación y hacer que esto suceda. Y desde luego seguir educando a cada uno de nosotros como profesionales de la salud. Cuenten con el respaldo de GlaxoSmithKline a través de nuestra vacuna Boostrix, que les comentaba, es una vacuna de refuerzo contra tétanos, difteria y tosferina, indicada a partir de los 4 años de edad en delante, sin ningún límite de edad. Tenemos buenos datos de inmunogenicidad, incluso en adultos mayores. Y algo importante es que también pueden utilizar Boostrix para el manejo de heridas. Yo no sé aquí, pero en México alguien tiene una herida, por pequeña que sea, y busca la vacuna contra el tétanos. Todo mundo lo sabe, no necesitan ir incluso al médico. Esta es una opción para que ustedes la utilicen de profilaxis ante el tétanos. Tenemos un perfil de seguridad aceptable. Este es un código QR que ustedes pueden utilizar para leer la información para prescribir. Si no, con mucho gusto podemos hablar de ello en los siguientes minutos. Puedo hacerlo yo con mucho gusto y a través de nuestro equipo comercial. Mi último disclaimer: si ustedes están utilizando vacunas o productos de GSK y tienen algún evento adverso, nos gustaría saberlo para complementar el perfil de seguridad. Y adicionalmente invitarlos a nuestro sitio web para profesionales de la salud, Salud GSK Pro, en el que podrán encontrar materiales para la educación médica continua de forma gratuita. Muchas gracias.